Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio es presentado por Casa Editorial Lo que Importa. En el episodio de hoy, las metáforas. Conversamos con Juan Carvajal, exdirector de la SECOM. Hola, ¿qué tal? Nuevo lunes, nueva semana de Animales Políticos. Cristóbal Belolio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Muy bien, fíjate. Muy lleno de actividades metafóricas. Oye, sin duda fue la frase de la semana. Creo que no hay ninguna duda al respecto. Y creo que tiene potencial para convertirse en una de las cosas que vamos a recordar de este gobierno. Yo creo que pasan un montón de cosas que al rato uno se le olvidan o se le confunden o todo. Pero creo que la frase de las metáforas golpea por varias razones en algunos puntos donde puede que resuene por largo tiempo y se convierta hasta cierto punto en una carga para este gobierno. Sí, bueno, aparte de la metáfora misma y el episodio que hace que sea una palabra tan comentada, varias columnas del fin de semana hicieron un punto que puede parecer no tan relevante, pero cuando se empieza a acumular ya empieza a generar cierto ruido, que es el uso del lenguaje por parte del gobierno, ¿cierto? Y el hecho de que tengas que estar permanentemente saliendo a decir, no es esto lo que quise decir. Tú lo le diste de tal forma, pero en verdad nosotros nos queríamos decir algo distinto. Entonces, parece que la precisión y el rigor en el uso del lenguaje, algo que pareciera ser relativamente básico, está siendo un tema. Sobre todo en el caso del presidente, porque la palabra presidencial, tenemos un régimen hiperpresidencialista en Chile, no hay ninguna duda de eso, somos como culturalmente muy presidencialistas además. La figura del presidente de la República es como la encarnación de la continuidad de la República, tiene un peso muy, muy importante en Chile. Y me parece que lo que ha pasado en las últimas semanas es una cierta degradación del peso de la palabra presidencial. Que da la impresión de que el presidente tiene una cierta forma de comunicarse que tiende a decir cosas espontáneamente, tal vez no tan masticadas, no tan digeridas, ¿no? Sí. Y que hace que aparezca diciendo cosas que suenan absurdas o que él mismo luego tiene que explicar. Hay hartos ejemplos de los últimos días. Está el caso de los humedales, por ejemplo. Sí. Cuando se refiere a los humedales, como que se burla un poquito del concepto, sí. ¿No? Porque cualquier cosa puede serlo, siendo claro. Que existe un concepto respecto de lo que es. Que es un concepto científico que tiene una razón de ser y por el cual hay protección, etc. Entonces, primero está esa cosa de los humedales. El tema de los libros. Sí. Cuando se refiere a la investigación científica y habla de estos libros. De libros de 500 millones, sí. Después se mete, creo que necesariamente en un asunto que ya más o menos el gobierno había controlado, que era esta crisis por el oficio Quirós cuando decía que se iba a descontinuar el programa de alimentación escolar. Alimentación escolar. Habían logrado decir no era lo que quisimos decir, en fin, y reabre el tema poniendo un ejemplo que yo no entendí tampoco muy bien a qué se refería, de niños que llevan sándwiches al colegio y entonces no se comen la colación. Claro, un problema de ejecución presupuestaria, no se están comiendo lo que les compramos, básicamente. Claro. Y además hay una forma de estas comunicaciones en que tampoco se entiende mucho hacia dónde va el presidente. O sea, como que da ejemplos medios anecdóticos, algunas veces reales, uno supone otros medios inventados, ¿no? Sin que quede claro qué es lo que quiere decir, o sea, hacia dónde apunta, por qué está poniendo estos ejemplos, qué quiere decir con lo de los sándwiches, quiere decir que entonces se entregan demasiadas colaciones y hay que restringirlas, qué quiere decir con el campo húmedo de su papá, que entonces la ley de humedales hay que cambiarla. Hay como una especie de comunicación media trunca, siento yo, del presidente, que pareciera que está como improvisando cosas sin entender que la palabra presidencial en Chile nos la tomamos súper en serio, en general, ¿no? Estaba pensando que también tiene que ver quizás con sin entender cuál es el contexto académico, profesional, ¿cierto? En el cual esas palabras juegan un rol, ¿cierto? El presidente lo ha dicho varias veces, yo no tengo nada que ver con el mundo académico, en su momento este antiintelectualismo del cual hemos conversado en otras ocasiones ha salido a la palestra justo porque él dice que hay una élite intelectual y académica en este país, en los medios, que se preocupa básicamente de puras tonteras y no de los problemas reales de la gente, y que él está del lado, por supuesto, de la gente. Entonces también hay como una especie de, en ese tono siempre muy pasivo-agresivo del presidente, como de estas cosas que hacen ellos, como ser medio despectivo, ¿cierto? Respecto de... Y obviamente se levantan todas las comunidades que practican este saber y dicen, pero espérate, nosotros tenemos un cierto perímetro conceptual para definir las cosas y es importante ser riguroso con las palabras, y el presidente yo creo que también como que desprecia un poco y por lo tanto con esa ligereza se refiere a esos conceptos. Sí, y hay algo interesante porque el presidente suele decir de sí mismo que él es una persona simple, ¿no? Una persona sencilla, que no es alguien rebuscado, que no es alguien que esté metido en conversaciones demasiado intelectuales, sino que tiene las cosas claras, que tiene sentido común. Y como una virtud. Como una virtud, claro, como algo positivo en contraste con gente que está, digamos,
perdida en sus ensoñaciones intelectuales. Es un poco lo que se entiende. Una sofisticación un poco artificial, Claro, de repente. que además conversa mucho con el discurso que en general tiene la ultraderecha a nivel mundial, que es precisamente eso, ¿no? El sentido común de las personas comunes y corrientes. Bueno, hablamos de populismo epistémico. Claro, exacto. Varias gente me llamó a preguntarme como, recomiéndame algo para meterme en esto. Bueno, concepto que suena sofisticado, pero en verdad es lo que está diciendo Eso. Daniel. Entonces, es difícil saber hasta qué punto el presidente considera que, bueno, esa es una forma de comunicación que le rinde, Claro. ¿no? Porque al final puede que en estas cosas la gente termine diciendo, mire, este tipo está diciendo entiende cosas lo en que dice, sencillo y ¿para qué nos enredamos tanto con las palabras? Creo que en el caso de la metáfora, y aquí vuelvo a la palabra que más conmoción ha causado esta semana, creo que ahí sí el presidente se pisa la cola en una cosa que es más grave. Sí. Porque ya no está hablando de los humedales, no está hablando de los libros, que son cosas muy importantes, O el pero sándwich. que no son el corazón de su proyecto político. Está hablando de una de las promesas principales de la campaña, y él, al decir que esa promesa era en verdad una metáfora, creo que entra en un terreno muy complicado, porque ahí mi pregunta es qué pasa con el elector que le creyó, y le creyó no porque estuviera escuchando metáforas, sino que le creyó que efectivamente lo que el presidente estaba prometiendo se iba a hacer. Claro, con Y cierta ahí, literalidad. y ahí corre el riesgo, en el fondo, de que la gente ya no diga estas son como tonteras intelectuales ni excesos de pensamiento en programas como Animales Políticos, sino que realmente aquí el presidente nos mintió sobre un asunto muy importante en campaña. Claro, yo había pensado que antes de que apareciera toda esta discusión sobre el uso de la palabra presidencial, de la lengua, ¿cierto? Mucho profesor de castellano, bueno, hoy día se llama lenguaje, se me cayó el carnet ahí, ha criticado al gobierno justamente por eso. Te quería decir también que me parece que hay una falla lógica también. Cuando digo lógica me refiero a la lógica como disciplina formal y disciplina de la filosofía, que es ocupar ciertas categorías como corresponden, ¿cierto? Y en este caso, él ocupa muchas veces evidencia anecdótica para tratar de dar la idea de evidencia científica, ¿cierto? Claro. El libro que costó 500, ¿cierto? Entonces, eso hace que hay que repensar todo el sistema de financiamiento de la ciencia. El cabro que se comió un sándwich en vez de la comida que le mandamos hace repensar el sistema. Entonces, esta idea de buscar a veces ejemplos puntuales para tratar de hacer una generalización que generalmente no funciona. Pero yo estoy de acuerdo contigo y ya hay algunas mediciones que demuestran de que hay gente que se sintió un poquito estafada, ¿cierto? O sea, ok, puede que los 300.000 nadie literalmente se haya tomado que el día 1 se iban a ir, pero él en reiteradas ocasiones se rehusó a entregar los procedimientos exactos a través de los cuales esto iba a ocurrir, pero decía como, créanme, esto va a ocurrir, por anga o por manga, creo que se dice, ¿cierto? Ahí estoy ocupando bien el concepto para que no me reten después. O ya sea porque ellos mismos se van a sentir incómodos el día 1 y van a agarrar sus cosas y voluntariamente... o porque van a haber ciertos procedimientos policiales, o por alguna forma nos vamos a deshacer de los inmigrantes ilegales. En eso yo creo que fue bastante insistente y claro, y yo creo que nadie en su momento lo tomó como una metáfora, aunque pudo haber sido, ¿cierto?, una cosa de un plan, después vamos a hablar de eso, ¿cierto?, un plan a denme 90 días, ahí te creo, ¿cierto?, pero hoy día decir que es una metáfora yo creo que efectivamente corre el riesgo de transformarse en algo que daña una cuestión central de su propio discurso, que fue algo que le pasó al Frente Amplio y creo que fue letal. El Frente Amplio prometió delivery en varias áreas, pero en una de ellas... creo que porque, a ver, déjame ponerlo de esta manera. Nadie esperaba que el presidente Piñera fuese el campeón de la justicia social, ¿cierto? Nadie esperaba que la presidenta Bachelet fuera la campeona del crecimiento porque cada uno fue elegido para cuestiones distintas. Nadie esperaba que Boric fuera el campeón del crecimiento porque su pega era, ¿cierto?, otra en un comienzo. Le había hablado de derechos sociales, de feminismo. Pero cuando el Frente Amplio decía que tenían un estándar de superioridad moral y aparece el caso fundaciones o convenio, ¿cierto?, se afecta la médula de tu identidad política y ahí la gente dice, no, entonces me pasaste gato por liebre. Yo creo que eso es lo que podría pasar en este caso. Estamos recién en control de daños, digamos, no digo, pero yo creo que esa es la magnitud del problema de la metáfora en materia de seguridad. Sí, fue una de las promesas más repetidas en campaña. De hecho, la franja, el primer día, el primer episodio de la franja tiene que ver con casos en el norte, hablando de una persona que había sido asesinada por un inmigrante irregular y diciendo aquí este es el drama de Chile y yo lo voy a solucionar. Después inventó esto de la cuenta regresiva, ¿te acuerdas? Quedan tantos días, que la cuenta regresiva termina en 0 el 11 de marzo. Claro. Quedan tantos días para que esta gente se vaya. Les quedan tantos días. Una y otra, yo me acuerdo porque Pero ahí le preguntaban, yo me acuerdo, ustedes le preguntaban, ya, pero ¿a qué se refiere? Ahí van a ver. ¿Pero a qué se refiere? Ahí van a ver, como ahí se las dejo. Eso como medio chorito, como ahí se las dejo. Y ahora que le dicen, bueno, y
Era una Es metáfora. cuando ven los Simpsons que abren la caja y no hay nada, ¿no? Ahí está el plan. Sí, yo a propósito me he acordado de Plan Z, como dice, porque el presidente te dice una cosa y todos le dicen, bueno, pero usted dijo eso, no, pero no me refería a esos sándwiches, me refiero a los otros. Pero usted dijo los libros, que no eran esos libros, eran los otros libros. Mejor no eran esos migrantes, Eran otros migrantes. Claro, porque lo dijimos en campaña, el presidente en la última tramo de campaña evitó dar entrevistas, incluso en los debates empezó a hacer esto que él mismo se cobraba el tiempo. Desde tiempo, se me acabó el tiempo, no puedo responderle, ¿no? Claro. Para él mismo evitar responder. Pero aún así, varias periodistas, me acuerdo, Mónica Pérez, Soleoneto, Constanza Santamaría, tuvieron la oportunidad, las pocas oportunidades que tuvieron, para tratar de apretarlo un poco en los debates. Claro. Y decir, ya, pero ¿cómo lo va a hacer? Y él decía cosas como, es que lo vamos a mandar en aviones, todos a Venezuela, es que se van a ir solos, Sí. es que van a pagar sus propios pasajes, Sí. El corredor también es que una vamos a tener vez. un corredor humanitario, ¿no? Y una y otra vez no quedaba claro, efectivamente se había un plan, pero él era muy claro en reiterar que aquí había una promesa que se iba a cumplir. E insisto, es una de las principales, ¿no? No es un aspecto periférico de su campaña. Él, Por eso yo digo que no da lo mismo en este caso, porque Claro. si en otras cuestiones menores uno está de acuerdo o no de acuerdo. o que no son del corazón de su Exacto. identidad política, pero esta sí. Entonces, y a ver, todos los gobiernos en algún momento tienen que llegar a la fase de sincerar un poco las cosas. De decir, miren, sí, prometimos esto, pero las circunstancias, la guerra en Medio Oriente, las mareas, los ciclos de la luna. Bueno, qué sé Piñera. yo. Claro. Piñera 1, algunos se acordarán de que en las gigantografías en todo Chile decía delincuentes se les acabó la fiesta. Y el propio Piñera reconoce después que esto sencillamente no se puede cumplir, lo dice él, así Claro. de esa manera. ¿no? Claro, claro. Pero hay que darle creo que primero hay que darle alguna solemnidad a la explicación. O sea, dar la impresión al menos de que te duele. Decir, miren, yo les prometí esto y lo voy a poder cumplir a medias nomás porque, miren, las circunstancias son distintas. Y segundo, dar una explicación que resulte más o menos razonable. Creímos esto, pero las circunstancias cambiaron, no lo sé. Él lo corrigió diciendo que, ok, tienen razón, no era una metáfora, era una hipérbole. Esa fue la explicación. Lo que una hipérbole es una exageración. Claro, o sea, que sí. en vez de que eran 300.000, eran que iba a echar, no sé, a 300. O que en vez de en el día 1 iba a ser, no sé, después de 4 años, no tengo idea. Ahora, lo complicado de esto es que como tú te sientes presionado a cumplir la promesa, porque bueno, te están diciendo que nos estafaste, ¿cierto? Que esta era una exageración que no es trivial. Tú te sientes presionado a cumplir la promesa y ahí aparece este oficio, creo que que es exactamente Ahí está esta el idea de ir a decirle a todos los centros de salud, establecimientos educacionales, que si se llega a cruzar a alguien con un acento raro, ¿cierto? Agarren el teléfono y lo echen al agua. ¿cierto? Eso es lo más peligroso. Porque como no puedes cumplir la promesa real, dices cuál es el proxy que hace ver de una manera efectista que sí estoy haciendo algo, Correcto. que sí es verdad que yo soy duro contra los migrantes. Y entonces empiezas a hacer este tipo de medidas que, aparte de inútiles, son nefastas. Porque obviamente, y lo dijo la ministra de Salud, que fue muy clara que la ministra de Salud públicamente dijo, esto no lo vamos a cumplir. Algo que no deja de ser llamativo que una ministra en público tenga que decir que una iniciativa legal del gobierno ya dice no la vamos a cumplir. Primero porque es ilegal. Hay una ley de derechos del paciente que prohíbe entregar información confidencial. Y segundo porque el efecto es obvio. O sea, si tú empiezas a convertir a las escuelas, a los jardines infantiles, a los consultorios y los hospitales en centros de soplonaje, lo que pasa es que los inmigrantes irregulares, No van a ir. los niños no van a ir al jardín, no van a ir al colegio, no se van a vacunar, las mujeres embarazadas no van a ir a los controles, ni van a ir a los partos a los hospitales. Sí, tiene una serie de efectos. Bueno, a mí yo Son nefastos para la sociedad yo compleja. estaba en Estados Unidos cuando ICE empezó a Claro, hacer eso allá. claro. Y efectivamente los primeros signos que tú podías ver es que empezaba a bajar la concurrencia de todos los grupos inmigrantes a centros hospitalarios y a los colegios. Ahora, es compleja la posición de la ministra Chomalí también, porque ella igual es una funcionaria de confianza política del presidente. Entonces, decirle que no al presidente, porque por último, Poduje, ¿cierto?, le echa la foca a Quirós nomás, porque es su par, dice. A mí me manda solo el Claro, presidente. en rigor, la ministra le echa la foca al subsecretario del Interior, que es el que Ok. presentó el proyecto. Dice, no es que Ok, esté ok. contra el presidente, Ok, sino que ya. me estoy tirando contra el Interior. No, digo que no es menor, porque caché que hubo gente que salió del propio mundo de la derecha, Marcela Cubillos y otros, a decir, hey, ¿cierto? Este no es un concurso de popularidad ministerial, no hay que quedar bien con los Es que progres, además, como diciendo, ojo. Ella además la tienen de sospechosa desde el principio. Porque cuando el presidente Casa anuncia su nombramiento, muchos en la derecha dijeron, esta no es de los nuestros. Claro, exacto. Entonces, por lo tanto, el Esta mundo... es una técnica media progre. Exacto. Entonces, que el mundo de derecha ya le tenía marcada la patente, ¿cierto? Esto incentiva, digamos, esa persecución interna. Pero te digo que es una posición compleja. O sea,
el gobierno va a tener que cuadrar ese círculo. Sí, y entonces pasa todo esto y después aparece el presidente Kast diciendo una cosa que es más extravagante todavía, que es no, en verdad lo que tenemos que hacer es poner a carabineros de punto fijo Sí. en todos los centros de salud pública para que una a una las personas que entren las vayan empadronando. Qué expedito. O sea, imagínate, o sea, porque, y de nuevo, la degradación del valor de la palabra presidencial, porque ahora el presidente dice eso y en vez de, ¿qué haría la prensa en una circunstancia? Diría, ya, esto es un plan entonces, y por lo tanto vamos a estudiar seriamente cuáles son las implicancias, le vamos a preguntar a carabineros cuánta gente van a destinar. Pero un poco la lógica es ahora, mira lo que dijo el presidente ahora. Es Claro, como que nadie se toma en sí. serio que realmente lo vaya a hacer, O sea, ¿no? tú mismo dijiste que no había que tomar tu palabra literalmente, sino en forma más bien metafórica. La pregunta es si distintos anuncios, ejemplos, casos, declaraciones, también hay que tomarlas literal o metafóricamente. O hiperbólicamente. O hiperbólicamente. Y yo creo que el segundo tema, segunda palabra de la semana, si la primera es metáfora, la segunda es plan. O ausencia de plan, probablemente. ¿Ah? Porque justamente, ya hemos hablado harto de economía en los episodios anteriores, pero es seguridad la promesa principal con la cual este gobierno llegó, o este elenco político llegó al poder. Y cuando nosotros generalmente hablamos de seguridad, inmigración, lo metemos todo dentro del paquete de orden público. La ministra Steiner ya estaba en problemas porque, lo vamos a conversar después con nuestro invitado, ya sea porque comunicacionalmente, ya sea porque políticamente ha hecho noticia ese ministerio más por cuestiones personales de ella que por andar persiguiendo delincuentes o mostrando resultados, y lo hemos dicho aquí también, ya sea efectos concretos o por último la pantomima de, ¿cierto? Claro. La fachada de, el efectismo, ¿cierto? Que en algún minuto uno pensaba que podría haber más de eso. Iba al Congreso, trata de presentar su estrategia en materia de seguridad, no puede mostrar un PowerPoint, creo que tenía preparado. Claro, no le permitieron mostrar un PowerPoint y tuvo que leer sencillamente el texto que llevaba. Claro, y no estaba familiarizada con el texto. Claro, y no le salió muy bien. Y después en un programa ella dice, lo que pasa es que los parlamentarios me andaban pidiendo algo así como un plan formal, así como con escrito, digamos, y no una simple idea, y no una idea de reducir la delincuencia. Y yo no sabía que había que tener ese plan, cosa que yo creo que tampoco es enteramente responsabilidad de ella. A ella la van a buscar 2 días antes de elegir el gabinete. Claro, ese plan en teoría debería haber estado listo de antes. Estos supuestamente son los campeones de esto. Y también queda la sensación, ya no solo de que era una exageración, quizás no enteramente honesta, la de reducir la inmigración ilegal en esas magnitudes, sino que también no estaban realmente preparados para enfrentar la crisis, lo que ellos mismos dijeron, era una crisis en materia de criminalidad. Claro, y de nuevo pega en el punto fundamental que este gobierno uno suponía que tenía perfectamente bien preparado. La comparecencia de la ministra en el Congreso fue bien lamentable. Yo no sé si tú pudiste ver un rato los videos de lo que pasó ahí. Pero me da una cosa y la pago. Pero no solamente es que no se viera como un plan sólido, contundente, sino que parecía no saber lo que estaba leyendo. Yo creo que eso es lo más impactante, porque no parecía familiarizada, se equivocaban las palabras. Decía una cosa y en verdad quería decir la otra. Había un asesor al lado que intentaba soplarle, ordenarle los documentos. O sea, era muy, muy lamentable. Como una mala exposición del cabro que no hizo la tarea, se sumó al grupo y no sabía de que si la tarea se trataba de los fenicios, de los griegos o de los asirios, digamos. Claro. Esa era la impresión que daba escucharla. Y luego, claro, además que ella diga, en vez de dar alguna explicación, diga, es que no sabía que tenía que presentar un plan, hace que su situación quede súper comprometida. Claro, porque uno puede decir, mira, para oradores vayan a buscar otro lado, ¿cierto? Lo mío es otra cosa, lo mío es el trabajo en terreno, son los resultados y, bueno, júzguenme de acuerdo a eso. Por último, esa habría sido una salida canchera. Como decía el ministro Arenas, júzguenme por mis resultados. Mejor no. Una frase que pero podría haber sido, ¿cierto? Como decir, ¿sabéis qué? Mira, para poetas, los del gobierno pasado. A mí júzguenme, ¿cierto? Por la cantidad de delincuentes que metemos a la cárcel. Ha tratado de mostrarle algunas cosas. ¿Eh? Claro, ha mostrado estos típicos operativos amplios que lo hacen todos los gobiernos y son sabemos más o menos lo mismo, que se despliega mucha gente y después dice, miren, detuvimos tantas personas, decomisamos tantos kilos de marihuana, no sé qué. 6 matitas de 6 plantas. Claro, y al final detuvimos 500 personas, de las cuales queda una presa porque todas las demás no tenían nada. En fin, eso pasa en todos los gobiernos. No digo que este gobierno sea muy distinto en ese aspecto.
aspecto, o entramos a Temucuicui. Claro. Claro, y tuvimos a 5 personas, quedó una nomás detenida al final. Claro. Entramos por segunda vez, no detuvimos a nadie, pero incautamos un arma y una camioneta, ya. Pero evidentemente no es eso lo que se le pide a este gobierno. Eso lo hacen todos los gobiernos y es parte del modus operandi típico para mostrar que están haciendo algo. A este gobierno se le pide algo mucho más contundente porque ellos mismos lo prometieron. Sí, por eso digo, cada uno, perdón por volver a las parábolas bíblicas, pero los talentos, ¿cierto? Tú, ¿cierto? Recibes 4 años y dices que, y le pides a Chile que te los confíe para hacer una pega en específico. En este caso, reactivar la economía y enfrentar una crisis. Estos son términos que ellos mismos ocuparon. Claro. En orden público, apelando tanto a inmigración como a la seguridad más. Porque además, más acuérdate, Cristóbal, este era un gobierno de emergencia. Era tan increíblemente urgente todo esto que de hecho se iban a olvidar de todo lo demás para concentrarse solamente en estos puntos. Y en estos puntos que ellos mismos han dicho, somos un gobierno de emergencia porque tenemos que concentrar todas nuestras fuerzas en este asunto, a 2 meses de asumir no tienen un plan. Donde sí hay un plan, ¿cierto? Y ahí uno podría ver que hay, pareciera, interés, preocupación, expertise, no sé cómo le quieras llamar, asimétrica en la materia en economía. O sea, este gobierno se ha tratado, en las pocas semanas que llevamos, 2 meses y algo, se ha tratado principalmente de economía, ¿cierto? Y el plan Quirós es sin duda el protagonista. Yo creo que también lo hemos esbozado. Yo creo que esta idea en el entorno de Kast de que al final del día, como dato no mata relato, lo que importa es un poco la percepción de la gente de que las cosas andan bien o mejor, y eso lo da principalmente poder llegar a fin de mes, tener lucas en la billetera, ¿cierto? Que haya un cierto clima de prosperidad, y para eso, qué bueno que no tenéis elecciones, ¿cierto? De medio tiempo. Al final la gente, cuando tú estés creciendo al 3,5 o algo por ahí, la gente diga, ¿sabes qué? Bien, Kast. Eso cumplieron. Yo creo que la apuesta es esa. Y insisto, no sé si esto es pura casualidad, no sé si se dio así, de que el poder de Quirós versus el de Steiner, o es realmente porque ahí está el corazón del asunto para la derecha, no lo sé. Podemos debatirlo, pero claramente desde el punto de vista de la preocupación, del interés, del foco, ha sido completamente asimétrico, ha estado mucho más en economía que en... así que cuéntame un poco en qué está eso, porque por último para ver si rinden en esa... Legislativamente ha sido muy exitoso. O sea, el gobierno ya logró pasarlo por la Comisión de Hacienda, el plan, pasa rápidamente, muy experto por comisiones de Medio Ambiente y Trabajo, se vota martes y miércoles en la sala de la Cámara de Diputados en general, en particular. Ahora. Todo da... salvo que haya una sorpresa mayúscula, se va a aprobar en general y la parte más importante del proyecto también, algunos asuntos que están más en discusión, pero todo indica que va a salir de la Cámara de Diputados bastante indemne el proyecto. Porque el PDG ya comprometió los 13 votos. El PDG comprometió los 13 votos, el gobierno le puso finalmente una cifra a esta supuesta devolución del IVA de los pañales y los remedios, dijo, tenemos $100 millones para esto. Ahí está. Y el PDG dijo, ok, nos quedamos con los $100 millones. Son como una cifra que se puede. $5 por Chile, claro, pero importa, bueno. pero se puede decir. Podéis pasearte por los medios diciendo que conseguimos $100 millones para la clase media. Claro, que más lo que dice Pamela Giles, que ya conseguimos esto y qué sé yo. Entonces, más un par de votos, está Linco, también está Mulet. O sea, el asunto está más o menos armado en la Cámara de Diputados. Y ahora la apuesta es pasar al Senado. Y ahí es donde el gobierno ha empezado a intentar atraer de alguna manera a socialismo democrático y a decirles, miren, estamos dispuestos a conversar con ustedes para asegurar la aprobación en el Senado. Y ahí también viene la mirada de qué va a hacer la oposición. La oposición no PDG, me refiero al PDG importa en la Cámara, no importa en el Senado. ¿Qué va a hacer la oposición en el Senado? Dándose cuenta de que ya en la Cámara básicamente fueron inútiles, no lograron parar nada. Y ahí parecieran haber 2 estrategias desde el lado de la oposición. Estoy pensando en voz alta, así que corrígeme si es que... Pero una estrategia pareciera ser, le voy a poner nombres, ¿cierto? La estrategia Chicardini, ¿cierto? Que es decir, vamos a hacer lo mismo que hacíamos en la Cámara de Diputados. Y vamos a tratar de confrontar al gobierno de la forma más directa, lisa y llana posible. De hecho, ya trató de subir al columpio el ministro Quirós por estar entreteniéndose. Me imagino que no es que no haya estado poniendo atención, no lo sé, pero... Perdóname, solo un paso. O sea, creo que cuando la oposición se empieza a preocupar de ese tipo de tonteras, o sea, realmente por eso digo, que como denuncia se suba que el ministro está haciendo dibujos durante una sesión de, no sé, 8 horas de la comisión, realmente ese es el problema. O sea, ahí es donde la oposición se pierde, entre las cosas donde creo que tienen que dar una batalla política importante y de principios,
y donde se pierden en la estupidez de creer que su argumento es que no, miren, el ministro es tan indolente que está haciendo dibujitos. Por favor, o sea, Claro. ese tipo de argumentación. Y que se da mucho en la Cámara de Diputados, porque de repente hay gente más... Y hace desprestigiar a los propios diputados. Exacto, y uno pensaría que el Senado tiene un mayor tonelaje, pero bueno, da lo mismo. Chicardini llegó al Senado, ¿cierto? Y entonces parecería ser una estrategia. Y la otra puede ser la de, ¿sabéis que aquí déjenos a los adultos hablar? Estoy pensando como la estrategia más Bodanovich, de Paulina Bodanovich, que yo creo que también entiende de que ser completamente irrelevante, de que te ignoren olímpicamente, también tiene un costo. Y que ven lo que está pasando en el partido de la gente. Quizá en el PDG está logrando vender, vamos a ver si le resulta o no, que ellos consiguieron algo por lo menos. Mientras nosotros vamos a salir de la Cámara de Diputados como irrelevantes nomás. Que tratamos de hacer un tsunami y no nos resultó, que denunciamos los dibujos del ministro, pero al final la gente va a decir, ¿para qué sirvió la oposición aquí? Para nada. Claro. Para un video TikTok. Claro. Entonces, ahí está la duda de si vale la pena tratar de negociar con el gobierno y decir, miren, les vamos a aprobar tales aspectos y tales otros vamos a tratar de negociarlos para llegar a un acuerdo más amplio en el Senado. Claro, yo creo que y por eso va a ser una cuestión, una disputa interna, por quién es el que tiene el control efectivo del... Estoy pensando principalmente el Partido Socialista. Sí. No es que los otros sean irrelevantes, pero cuando uno piensa en socialismo democrático, básicamente se refiere a eso. Y después lo último, porque esto también está en otro ámbito que creo que es algo que no se ha articulado del todo, que el gobierno ha sido exitoso en mostrar como cosas más bien separadas, que son los recortes que ya se están produciendo, digamos. Está todo este tema del oficio que es para 2027, pero hay recortes que ya están ocurriendo, como por ejemplo el corte del presupuesto a los hospitales, son varios miles de millones de pesos que se le están quitando a los hospitales, consultorios, el tema que sigue sin haber tampoco una compensación para la plata que va a dejar de entrar a los municipios por el tema de las contribuciones. Hay algo que es medio inorgánico todavía, que creo que no ha generado mucho ruido, pero creo que hay que mirar con atención. Porque si la gente empieza a percibir que efectivamente la atención en los hospitales, en los consultorios, la plata para pavimentación, para iluminación que entregan los municipios, empieza a deteriorarse. Si ven que en su vida diaria se empiezan a deteriorar los servicios públicos, ahí creo que va a haber un elemento que puede ser complicado para el gobierno. Oye, te iba a contar que ayer fui al GAM y efectivamente va a quedar un elefante blanco en la mitad de la ciudad. Lo encuentro increíble. A medio de construir es una situación bien lamentable. O sea, verlo ahí, si pueden echarle un vistazo, si andan paseando por ahí, es en en el corazón de Santiago, una mole, ¿cierto?, de escombros a medio de construir. Una obra pública que la dejas a medio hacer en la mitad de Santiago. Además, cuando está hablando de reactivación de empleo, yo de verdad que no lo puedo entender. Se supo también el recorte del presupuesto de cultura, que es del 10%, el ministerio más golpeado por los recortes. Claro. Pero no me sorprende tanto desde cierto punto de vista. Claro, es lo que no podría haber esperado. Pero lo del GAM, con la visibilidad que tienes, como no le veo la racionalidad. Y además tienes que pagar 6.000 millones de pesos, que los botas a la basura. Porque tienes que pagarle compensaciones a la empresa. Estaba caro. ¿Te parece que pasemos a nuestro siguiente segmento? Pasemos a nuestro invitado. Ya estamos de regreso en Animales Políticos, como todos los lunes, analizando la contingencia política nacional. Hoy nos acompaña Juan Carvajal, ¿cierto? Seguramente lo recordarán. Juan Carvajal fue director de SECOM, de la Secretaría de Comunicaciones en el gobierno de Michelle Bachelet. Además, fue asesor del gobierno saliente de Gabriel Boric y tiene harto carrete en estas lides. Un experto, además, en comunicación política. Así que, Juan, un gusto que estés con nosotros. Igualmente, un gusto de estar aquí. ¿Qué tal, Juan? Bienvenido. Muchas gracias. No te toca asesorar a este gobierno, supongo que no te han llamado todavía, ¿no? Y no. Lo ves difícil, Si te llamaran, después de las metáforas y de lo que ha pasado en las últimas semanas desde el punto de vista comunicacional, partamos por ahí. ¿Qué les recomendarías? Bueno, hacer política de verdad. Lo que pasa es que y en mi primer punto, suele decirse en los medios y por algunos colegas los problemas comunicacionales del gobierno. Sí. No, hay muchos problemas comunicacionales, por cierto, pero los problemas que tiene el gobierno no son comunicacionales. Son de fondo, tienen que ver con diseño, tienen que ver con la inexperiencia política, con la falta de conocimiento del mundo, de lo que es un gobierno. Y cuando uno llega así a gobernar, la verdad es que va a tener estos resultados. Yo quiero recordarles que la frase esta, otra cosa es con guitarra, se puso de moda antes de que asumiera el presidente Piñera su primer gobierno. Claro. Y eso estaba relacionado con que la derecha chilena, después de la recuperación de la democracia, no había tenido nunca la posibilidad de conocer lo que era ser gobierno, lo que era el aparato de gobierno. Y cuando llegaron, por lo tanto, las improvisaciones se notaron, los errores que se cometieron tuvieron costos importantes. Y bueno, y cambió toda la retórica con la que llegó Piñera
muy tempranamente. Entonces, aquí pasó algo parecido. Este es un bloque de la derecha que tampoco pasa por el gobierno de manera importante, yo diría casi ninguno, a excepción de los ministros del Interior y del secretario general de la Presidencia, y por lo tanto, de afuera se ve muy fácil. No hay nada más simple que ser oposición. Y no hay nada más complejo que gobernar y cumplir compromisos y tener fiscalizaciones, responder a la ciudadanía. Yo creo que el gran problema que tiene este gobierno es que se está encontrando con un monstruo que pensó que era de una manera muy distinta, con una mirada muy empresarial de la eficiencia, que aquí se hace tal plan y se cumple, y no darse cuenta de que gobernar significa generar una estabilidad política, social y económica. Nos hemos quedado en la economía, que nadie garantiza que lo que se propone el plan realmente sea exitoso y que en estos 4 años haya crecimiento, haya inversión y que Chile esté mejor de lo que en estos momentos tenemos. Esta distinción entre lo político y lo comunicacional, me gustaría entenderla mejor, no para hacer un gran, cierto, categorías teóricas de cuál es el género, cuál es la especie, ni mucho menos, pero entender qué es lo que sería para ti una diferencia entre un problema político y uno comunicacional. Al comunicacional le estamos dando como menor entidad, como es de menor relevancia que el comunicacional. Lo que pasa es que también existe la trampa de decir comunicación es todo, y es cierto también. Ya. Pero lo cierto es que un gobierno, el presidente, y ustedes lo recordaban en la parte previa, Chile es un país extremadamente presidencialista. Cuando el gobierno y la coalición que llega al poder empieza a realizar su gestión, lo primero que tiene que hacer un gobierno es gobernar para todo el país. Y eso significa para toda la ciudadanía. Se acaban los ataques políticos propiamente tal desde la entidad gubernamental hacia grupos específicos, a no ser que haya una situación muy especial. Y eso es política. El saber dialogar, el convocar, el generar acuerdos, generar confluencia. No es solo cómo se dice. No es solo como se dice. Claro, ahora lo que se proyecta cuando uno dialoga, cuando genera acuerdos y todo eso, es por cierto comunicacional, son simbología. Pero a eso me refiero. O sea, aquí falta política, hay que tener en cuenta que hay un parlamento, que con el parlamento tengo que conversar, no solo con un sector, sino con todo. Y ojalá proyectar que si no resultan las cosas, no es culpa del gobierno, no es culpa del presidente. En segundo lugar, es un problema político, para mí extremadamente serio, que el presidente sea el vocero del gobierno. Si ustedes hacen un repaso, todos los problemas que han quedado en discusión cada semana los termina cerrando el presidente. Que abre más flanco de que de repente obvio, haga metáforas. Lo primero que uno cuando llega en la comunicación estratégica, llegamos a un gobierno, lo primero que diseña es un plan para proteger al presidente, para no exponer al presidente, para que el presidente no tenga que decir cosas que después le tengan costo. Y por lo tanto, para eso está la vocería de gobierno. Pero la vocería de gobierno requiere de alguien que tenga expertise en la política, expertise en la comunicación y por sobre todo un sentido común a prueba de todo tipo de ataques. Y lo que ha pasado es precisamente la falencia de eso. Ya, pero ese diseño, perdona, estaba pensando, por ejemplo, cuando se difundió esta campaña para justificar las medidas del gobierno por el MEPCO y se dijo que el Estado estaba en quiebra, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y que te lo habían dejado la tendelada los de antes. Y la vocería, ¿cierto? Dijo, ok, esto salió de acá, ¿cierto? Vino de SECOM, y creo que nos explique un poco el organigrama para que la gente entienda. Pero finalmente la responsabilidad política la asume el segundo piso, la asume Cristian Valenzuela. Entonces uno dice, espera. Si la responsabilidad política la asume Valenzuela del segundo piso y no la vocera y no SECOM, es porque pareciera que el jefe está ahí arriba. ¿Qué es lo que está pasando ahí que la vocería, que es donde supuestamente salen las comunicaciones del gobierno, no es los que realmente están diseñando la estrategia comunicacional del gobierno? Sí, que a mí me pasa que yo... ¿Cómo funcionaba en otros gobiernos? Entre que yo disfruto y me da rabia cuando veo todas las teorías que hay acerca de cómo funciona el gobierno en la moneda. Eso creo que no. Porque, en primer lugar, la Secretaría de Comunicaciones, cuando uno revisa la historia política, no la que está escrita, digamos, cuando se creó en la recuperación de la democracia, no voy a hablar de cómo era en dictadura, la Secretaría de Comunicación era algo vital. ¿Cómo comunica un gobierno? ¿Qué estilo instala? ¿Cómo levanta la figura presidencial?
pero se llegó a la conclusión que no era positivo ni adecuado que estuviera situado en la presidencia, entre otras cosas por las dificultades que tiene y los problemas que se pueden presentar, y además lo costoso que era y apareciera un presidente nuevo con tremenda cantidad de gastos en recursos. Yo quiero decir, no sé si se sabe, pero la Secretaría de Comunicaciones tiene, pasando por todos los gobiernos, entre 100 y 120 funcionarios promedio, y distintos departamentos, y es muy útil cuando se trabaja bien. Por lo tanto, pasó a ser parte de la Secretaría General de Gobierno. Ese es el primer punto. Pero en realidad, y el segundo piso, es otro constructo que se hizo sobre la base de la experiencia, cómo hacer gobierno en democracia y cómo proteger al presidente y llevar al dedillo, ojalá, cómo está el timing de las cosas, la temperatura de lo que está pasando y poder asesorar bien al presidente. Y eso funcionó bien de distintas maneras, pero bien en todos los gobiernos que hubo de la concertación y después los que vinieron de la presidenta Bachelet, y yo diría de una u otra manera también en el gobierno de Boris. Por lo tanto, sí hay un diálogo muy estrecho entre Secretaría de Comunicación y segundo piso por el origen. A mí me tocó tener problemas en la época con el ministro de la época de la CGGOV. ¿Quién era quien estaba ahí? Lagos Verde. Lagos Verde. Pero muchos otros también lo tuvieron en su tiempo los ministros de la CGGOV con Pablo Halpen. ¿Por qué? Porque la Secretaría suele tener una conexión directa con la presidencia. Porque si no la tuviera, se pierden elementos que son importantes para manejar el día a día. Pero la SECOM tiene como dos amos, entonces. Por siempre. La presidencia en general, sí. El verdadero amo es el presidente o la presidenta. Sí, claro. ¿Eh? Sí. A mí me tocó participar en la elaboración de los 4 mensajes a la nación del 21 de mayo directamente. Y se armó un equipo para eso y todos los gobiernos lo arman. Entonces, con eso le estoy dibujando una situación que tiene que ver con cómo es de verdad se hace el gobierno. Yo escucho que se dice ahora muy de moda que le corresponde organizar y coordinar el gobierno al Ministerio del Interior. Yo no he conocido nunca que el Ministerio del Interior coordine el gobierno, de verdad. Políticamente, por supuesto, los ministros se conectan para saber cómo son las decisiones. Pero en el caso nuestro, a mí me tocaba hablar directamente con todos los ministros. Y yo visitaba los ministerios, había reuniones, y eso permitía una coordinación muy estrecha entre lo que se quiere. Por ejemplo, una campaña pública, dónde se elabora, dónde se decide, dónde se controla que lo que salga no genere problemas como el país en bancarrota, tiene directa relación con cómo se maneja la comunicación. Entonces, todo esto está planteado de una manera tal que se hace tan confuso cuáles son. Yo quiero decir que lo que cometió, el error principal que cometió este gobierno fue designar a Valenzuela como encargado de estrategia y comunicación. O sea, la comunicación la instaló en la presidencia. Por lo tanto, problema comunicacional que haya es problema de la presidencia. Sería muy falso acusar al jefe de comunicaciones o al director de la SECOM de algo que en realidad lo visa Valenzuela. Eso pregunto, y eso claro. es lo que quedó en evidencia en ese problema en específico, ¿no? Que claro. La pregunta que todos nos hacemos, bueno, entonces, ¿cuál es el rol del Ministerio de Secretaría General de Gobierno y cuál es el rol de la vocera? Si parece que solamente tiene que repetir algunas minutas que vienen desde presidencia. Exactamente. Entonces aquí entramos a la unidad de lo que tú planteabas hace poco entre la comunicación y la política, porque estar en un gobierno no es ser experto en comunicación pura, sino que ser experto en comunicación política y en estrategia comunicacional. Porque por algo me tocó esa coordinación directa con los ministros, es porque el jefe o el director de la SECOM requiere tener una expertise, requiere tener calle, requiere tener experiencia política, conocimiento político y ser conocedor de las comunicaciones. Y Juan, ¿cómo interpretas que en este gobierno se haya dado ya en varias ocasiones que ministros se interpelan por la prensa o parecen no haberse coordinado? Fue el caso del ministro Ortiz con el ministro Poduje. Me acordaba recién en términos de que todos los ministros tengan la misma información, que la Subsecretaría del Interior presenta esta indicación para que en los centros de salud haya que denunciar la situación de personas migrantes, y la ministra de Salud por la prensa dice: nosotros no vamos a hacer eso porque es ilegal. Bueno, es parte de lo que decía, falta de coordinación, y la coordinación en ese plano claramente tiene que ver con la política y tiene que ver con la comunicación. Cuando un ministro sale a interpelar o a contradecir a otra autoridad, claramente es un problema público, porque el gobierno está mostrando falencia en qué es lo que dice por un lado y si hay coherencia real en esas políticas. Entonces, estoy haciendo el intento por ordenar el cómo comprendemos los problemas que hay en el gobierno. Juan, y en este ámbito, la forma de comunicar del presidente, que era lo que conversábamos antes, ¿no? Esto de que no solamente se está metiendo en todos los problemas, porque da la impresión de que todos los problemas tiene que resolverlos directamente él, ¿no? Pero también él abre nuevos flancos con esta especie de comunicación media informal, en que habla de temas
lo hablamos de los humedales, de los sándwiches, de los libros, ahora de las metáforas, ¿no? ¿Qué impresión te da? ¿Es una forma como idiosincrática de comunicarse del presidente o hay una falta de diseño ahí? Lo que pasa es que pueden haber muchas formas de comunicarse de una autoridad y de un presidente en particular, y lo que uno busca cuando hace un diseño de posicionamiento de una autoridad es que el perfil que tenga el personaje no se desvirtúe ni tenga dificultades. Ojalá que las potencialidades que tiene cada persona se expresen cuando comunica. Claro. Eso es una cosa. Pero otra cosa que como él es presidente de Chile, y el presidente de Chile tiene recién 2 meses y tiene que durar 4 años, y el desgaste que está teniendo según las encuestas es demasiado rápido, demasiado contundente y fuerte, está indicando hace mucho rato que nadie lo está protegiendo, que lo están obligando a tener que asumir él los costos de cortar, por decirlo de una manera, o zanjar aquellas dificultades que hay para despejar discusiones públicas. Entonces está pasando lo peor. O sea, todavía no se cumplen 90 días, ya se habla de cambio de gabinete, y también es una discusión media falsa, porque es difícil que haga un cambio de gabinete ahora porque le daría la razón a todos. Claro. Ninguno cree que era para usted. No, Pero va contra el tiempo, porque mientras más pasa el tiempo se producen nuevos problemas, y entonces esta es una especie una caída, digamos, que se va dando, una tendencia que se va configurando que es muy compleja para cualquier gobierno y en particular para este. Y eso me mete a otro tema. Yo creo que el gran problema que tenemos, por eso partí diciendo de repente se pareciera problemas comunicacionales, ¿no? Aquí hay un problema de fondo, es un problema de diseño, es un problema sistémico, si lo quiero decir de alguna manera. Así como el error que tuvo la primera convención constituyente, que los sectores que estaban predominando se plantearon algo así como una especie de revolución, pero a través de una convención constitucional. La segunda convención constitucional trató de hacer lo contrario desde otra perspectiva y fueron derrotados ambos. Yo diría que la razón por la que perdió la que hoy es oposición, el mundo progresista, la elección, partió el día que perdió la convención constitucional. Y curiosamente parecía que había cambiado el escenario cuando se produjo la segunda derrota, en este caso ahora de la derecha. Pero también quisieron ser extremos, también quisieron ser refundacionales, y lo que estamos viviendo ahora es el intento que no se pudo imponer por aquella constitución de la derecha, y que lo que es un cambio sistémico y un cambio de fondo. A mí no me sorprende, si tengo que analizarlo desde el punto de vista político, las cosas que están anunciando, porque eran previsibles. Lo sorprendente es que en democracia estemos viviendo un intento de cambios que son refundacionales muy complejos, porque significa que se está imponiendo una visión de sociedad que pone todos sus huevos en que haya empleo completo, empleo total, sobre la base de la concepción de que de esa manera se resuelven los problemas sociales, se resuelven injusticias, y por lo tanto se le olvida el tema fundamental, a mi juicio, que es de las democracias modernas, que cuando hay estabilidad política, hay estabilidad social y un buen proceso de crecimiento, los países están tranquilos y uno puede decir que tienen larga proyección en el tiempo. Lo que estamos viviendo, por lo tanto, a mi juicio, es particularmente delicado, es particularmente dramático también, porque las discusiones son como procedimentales, en algunos casos son específicas de cosas sobre otras, pero el cambio que estamos teniendo es mucho más de fondo. Ahora, han ocurrido casos en los cuales presidentes han partido medios complicados, ¿cierto?, a patadas con los números, y después se han recuperado por distintas contingencias. Estoy pensando, por ejemplo, en Lagos, que tuvo un momento bien complicado en los primeros 3, en ese tiempo duraban 6 los presidentes, ¿cierto? Y después, por distintas razones, en parte por un acuerdo, por una especie de tregua de élites, donde apareció Longueira, Insulza, terminó súper bien encumbrado el presidente Lagos en las encuestas, su gobierno. La presidenta Bachelet, estoy pensando en su primer gobierno, que también partió con dificultades con el Transantiago, y después, curiosamente, la crisis económica del 2008 hace que se confluyan una serie de factores, y termina el gobierno siendo muy bien evaluado por su manejo económico, y la presidenta con una aprobación tropical, ¿cierto? O sea, ves... Es cierto, como dices tú, que el nivel de la erosión del capital presidencial es bastante acelerado, pero ves tú también la posibilidad de remontar, porque esto está recién empezando. O sea, yo fuese, como se llama, oficialista, diría, a ver,
si esta cuestión me matalla hoy día, como que los gobiernos cada vez se terminan antes desde el punto de vista simbólico, ¿no? Que se acabó el día que perdió la convención, ¿no? Que se acabó el estallido social, que ahora se acabó ahora el día del MEPCO. O sea, ¿cómo se revierte algo de estas características? Porque respecto de diseños, también pareciera que no hay una fórmula perfecta. Este es un diseño que decidió deliberadamente sacar los partidos, salvo cuestiones muy específicas, ¿cierto? Pero uno va al diseño de Frey, por ejemplo, Frei Ruiz-Tagle, era con los partidos al principio, tampoco duró mucho ese diseño y finalmente tuvo que ocupar otros recursos. Entonces, ¿cómo crees que esto podría encaminarse mejor? Sin dejar de ser de derecha, que es, digamos... Lo que pasa es que hay un concepto que es maravilloso en el pensamiento democrático, que es la capacidad del pragmatismo. Es decir, qué es lo posible, cómo adecuamos las situaciones sin actuar en contra de nuestros principios. Y ese es el problema que tenemos, porque el sector que llegó es extremadamente ideológico. Yo no quiero decir que todos los gobiernos que hubo antes no tienen inspiraciones ideológicas fuertes, pero sí la capacidad de darse cuenta cuando las cosas no van por algún lugar, cuando hay que seguir un poco la línea de las encuestas, cuando determinados públicos que se pensó que podían estar de acuerdo tuvieron golpes o reacciones no previstas. Esa es mi duda. Yo, por cierto, o sea, también el gobierno de Boric llegó con inspiraciones mucho más fuertes desde el punto de vista ideológico, pero tuvo un cambio, yo diría, relativamente rápido. Lo de Lagos lo veo de manera distinta, porque estaba dentro de un contexto político y social en Chile en que se fue configurando lo que a mi juicio debería ser el país ideal. En algún momento yo decía, me gusta el país que tenemos. ¿Por qué? Porque estaba la oposición, el oficialismo, estaba la derecha, la izquierda, el centro, y el pensamiento empezó a fluir como se ocurre en democracia. Entonces uno podía pensar que si llegaba un gobierno de derecha no iba a desmoronarse todo el constructo que se había hecho en términos de beneficios sociales y todo lo más, y si llegaba un gobierno de izquierda lo mismo, aunque hubiera muchas dudas de la derecha. Pero habíamos construido una especie de sentido común que era muy sano. Yo creo que esa especie de sentido común sano hoy día se está perdiendo y el gobierno no se da cuenta porque está mucho más preocupado. Todo lo piensa, yo creo que hay un desprecio por la política de partida y hay un desprecio también por lo social. Yo no me compro que haya ignorancia en el presidente cuando dice que su padre tenía un terreno que era húmedo porque me recuerdo siempre de la primera campaña de Lavín. Si nos recordamos cómo fue la campaña de Lavín, decía cosas que eran imposibles, ¿no? Vamos a bombardear las nubes para que llueva, etcétera. Vamos a poner unas torres con vigilancia. Y en el mundo del que yo provengo, el mundo progresista de izquierda, todos decían, o decíamos para incluirme, pero ¿cómo le va a creer? ¿Cómo el imbécil dice estas cosas y esto no? Bueno, pero resulta que sí le creían. Y si recordamos, el triunfo de Lagos fue difícil. Sí. La campaña fue muy difícil, por lo tanto, ergo... ellos parten de la base de que la ciudadanía es el principio, es muy ignorante y le hablan a un público que siempre en todas las ciudadanías existen porciones pero hoy día resulta que votaron 6 millones de personas que no participaban en las elecciones y ellos tienen un perfil específico, los estudios así lo demuestran y le hablaron mucho a ese sector y ese sector votó masivamente por Kast. Entonces estamos en una realidad que es compleja, entonces yo creo que hay que tomar en serio. No dice porque sea ignorante, no, ellos creen que, y de hecho llegan a algunos sectores y esto los permite sobrevivir. Y creo que lo que se demore en asumirse como realidad en el gobierno de que se está actuando de una manera que no corresponde, es difícil preverlo. Pero... Ahora, Juan, hay una pregunta, ¿no? De por qué ganó el presidente Kast. Yo en primer lugar gana porque hay una amplia proporción de los chilenos que rechazaba al gobierno anterior y por lo tanto iba a votar por el que se viera más opositor, ¿no? Un poco todas nuestras últimas votaciones han sido anti algo, ¿no? Boric ganó porque era el anti-Piñera, tuvimos 2 rechazos consecutivos en plebiscitos constituyentes y luego llega la hora de la evaluación del gobierno del presidente Boric, hay una mayoría que lo rechaza, eso las encuestas eran muy claras al respecto, y quien aparecía como más nítidamente opositor, quien aparecía más nítidamente distinto, no solo por ser de derecha, sino incluso por su forma de plantearse, por su forma de vestir, por su historial político, era Kast. Había ahí una cosa importante. El anti-Boric. Claro, y logró también Kast
que sus promesas, más allá de que fueran metafóricas o literales, digamos, logró plantearse como la persona más creíble en temas de seguridad y de inmigración, porque él efectivamente había mantenido una línea muy clara en donde él hace 10 años empezó a decir, miren, estos son los grandes problemas de Chile, y se mantuvo allí. O sea, había también una cierta, más allá del contenido específico de las propuestas o de los programas, que yo soy muy crítico y lo acabo de decir al respecto, sí había claramente una nitidez en términos de decir, la persona más dura para enfrentar seguridad y migración soy yo. Y se pasó muchísimos años diciendo eso. Es que ese es mi punto. Yo tengo un matiz con eso. Dale. ¿Cuál es el matiz? Yo creo que en Chile se fue asentando, porque tú lo relacionaste solo, que no querían votar por el gobierno de Boris. Yo creo que es mucho más que eso. Se ha desarrollado una opinión pública, un tipo de ciudadanía que desprecia la política, desprecia las instituciones del Estado, que piensa que todo el país, todas las instituciones están corruptas y que por lo tanto no hay alternativas que provengan de esas entidades. Y al desarrollarse eso, si no, miremos cómo fue la campaña. Si la campaña comenzó con Evelyn Matei muy bien posicionada y se fue desgastando progresivamente, eso me trae a otro tema que lo podemos desarrollar después. Este es un sector que llegó sin creer que iba a ganar la presidencia, porque eso pasó muy a última hora, digamos. Y como lo creyó así, se quedaron en la línea de la campaña y no en el plan de gobierno. Entonces, bueno, pero para volver al punto, yo creo que estamos en un país, y eso es lo delicado de lo que le ha pasado a Chile, en que la gente no cree en los políticos y cree o llega a pensar que la alternativa la tiene en alguien que sea como contrario a todo eso, y eso nos puede llevar en cualquier rumbo. Puede que este gobierno también se pierda todo el prestigio y pierda todo el apoyo ciudadano precisamente por lo mismo, porque no va a poder hacer lo que dijo que iba a hacer, que es lo fundamental, 2 pilares, seguridad, economía, y ahí economía, decían ustedes, y es verdad, es lo que se lee hoy día, es lo único que traía alguna coherencia, pero una coherencia empresarial, sí, que no toma nota de en qué país se va a imponer, de cuál es el Chile que está, y vamos a cortar beneficios, no toma cuenta en el Estado. A mí me parece que estamos en un problema grande. Este gobierno y los componentes del gobierno no han tomado nota. Yo tengo harta experiencia, me tocó trabajar en esto, y les puedo contar en eso, de que hay ministerios que son un gobierno en sí. Son monstruosos la cantidad de divisiones que tienen, y por lo tanto manejarlo y manejar la política de eso y los programas es muy complejo. Acaban de recién pasaron muchos de los programas que hay de asistencia y de apoyo, qué sé yo, a Contraloría. Y Contraloría, por lo tanto, está avisando cada uno de eso, entonces se demoran en llegar los recursos. Y esos son problemas muy serios porque empiezan a generar situaciones que son complejas. Yo diría que este gobierno está más preocupado de enrostrarle a los partidos de oposición o a las fuerzas de oposición, que un poco intimidarlos, que no pueden movilizar, no pueden hacer movilizaciones y huelgas, y se olvidan que los pueblos a veces se levantan sin tener vanguardia, sin tener partidos concretos. Ya pasó en Chile, pero pasó en Ucrania el 2013 y significó la salida del gobernante de la época. Es decir, pasan fenómenos como fue el estallido social en Chile. Y yo diría que con todo lo que se ha escrito todavía no se ha llegado a la conclusión clara de que ese estallido, como su nombre lo dice, fue una espontaneidad que se generó por la sensación de miles de personas que no queremos más esto. Ahora, Juan, la apuesta precisamente del gobierno es que hay un margen, que ellos tienen un margen importante que no tuvieron gobiernos anteriores, precisamente porque, como hemos conversado muchas veces, ahora hay una percepción generalizada de que el estallido no sirvió, de que al revés dejó al país peor, y que por lo tanto la propensión de la gente a movilizarse es muchísimo menor a lo que habría habido en otras circunstancias, en otros gobiernos, y que por eso tienen un margen importante para generar estos recortes, para generar todos estos programas, a la espera de que en algún momento efectivamente la economía se reactive, haya la sensación de que hay más plata, hay más empleo, y eso permita, digamos, llevar adelante su reforma. Sí, claro, esa es la apuesta que hay, pero efectivamente las propias voces gubernamentales prevén que con esta reforma que se está planteando, se demoren unos 3 años en notarse. Partamos por decir que no hay comprobación empírica de que esta línea genere lo que ellos dicen que va a generar. Pero pongámonos en el caso que así fuese, todo se está planteando a unos 3 años más por lo menos. O sea, hay 3 años de gobierno en que vamos a empezar a tener problemas, no solo los que están, sino si se empiezan a recortar gastos, vamos a tener dificultades sociales y políticas muy grandes. Claro, pero tú decías algo importante, Juan, antes, ¿no? Cuando decías que aquí hay una idea, no sé si es la palabra refundacional, pero sí, muy profunda, ¿no?
Y aquí hay una convicción que sí me parece que es muy clara en el presidente Kast, en su círculo más íntimo, en el ministro Quirós, de que ellos tienen una misión, reducir de una manera muy drástica el Estado, reducir de una manera muy drástica los impuestos, y que ese es su norte, ¿no? Y que en la medida en que sean capaces de hacerlo, ese va a ser su gran legado. Un Estado pequeño. Y en eso sí parecen estar avanzando. O sea, el proyecto se va a aprobar en la Cámara de Diputados, todo indica que se va a aprobar también en el Senado, y por lo tanto la parte del recorte de los impuestos parece que sí la van a poder hacer. Y eso va junto con recortes también en el Estado que se ven bastante impresionantes hasta ahora. Bueno, a eso me refería yo con lo delicado y grave que es y dramático, porque efectivamente tienen las posibilidades, existe un alto nivel de probabilidad de que esto avance, porque así está la correlación de fuerza en el Congreso, en la Cámara de Diputados, claramente, en el Senado con más dificultad, pero más o menos. Tienen las posibilidades de seguir avanzando. Y el problema, por lo tanto, se produce en qué pasa si en 1 año, en 2 años, seguimos en una situación de desgaste como el que está, con una oposición no solo derrotada, yo diría, sin capacidad todavía de tener una apuesta específica, y alguien dice, bueno, le falta una propuesta, le falta un proyecto a la oposición. Entonces uno dice, ¿qué sería un proyecto de la oposición en contra de esto? Si el proyecto de la oposición sería restaurar, restablecer un poco lo que se estaba haciendo y ver cómo manejamos y estabilizamos la economía, pero eso no parece ser una propuesta, parece ser como una reacción. Y yo soy de los que creo que la derrota más importante que ha tenido el mundo progresista y de izquierda, más importante del golpe militar, fue la derrota en el proceso constitucional. Porque fue una derrota sin armas, porque fue la ciudadanía que derrotó a un sector que parecía ser el que dirigía, pero como yo ya les dije, yo creo que todos los partidos establecidos trataron de ver cómo se subían a eso y finalmente no lo lograron plenamente y se siguieron imponiendo visiones mucho más radicales. Es el país que tenemos hoy día. Entonces, siguiendo lo que tú dices, que esto probablemente va a seguir prosperando, yo veo en mi dramatismo que va a ser cada vez peor lo que vamos a tener y por lo tanto no se ven a corto plazo salidas razonables. Con independencia de los paladares ideológicos de los distintos voceros, me gustaría que nos concentráramos, si lo permites, en los últimos minutos en la comunicación política de este gobierno. Estoy pensando principalmente la ministra Mara Sedini ha tenido harto fuego interno y externo, digamos. Ella no viene del mundo político tradicional, no es militante, de hecho. Viene de participar en una serie de foros en el debate público, digamos, foros de televisión, de streaming, ¿cierto? Donde lo que se premiaba pareciera que era tu capacidad de confrontar, tu capacidad de abrazar ciertas ideas con pasión y ir muy duro contra el adversario, aunque eso significara ridiculizarlo, ¿cierto? El perfil sin filtro, del cual hemos hablado seguramente mucho en el último tiempo. Y no es la única, el ministro Poduje también viene de ese espacio, diputados y senadores recientemente han abrazado ese estilo. Me acordaba mucho del Padrino que Michael Corleone, ¿cierto? Cuando le dice a Tom Hagen, tú ya no vas a ser el consigliere porque tú eres consigliere de tiempos de paz, yo ahora necesito un consigliere de tiempos de guerra, como diciendo, dependiendo del momento político que estemos enfrentando, a veces quizás también necesitamos voceros de paz o voceros de guerra. Y esto es una percepción que tengo, por eso la tiro aquí para ver si es que tú y los auditores qué piensan al respecto. Puedo estar completamente equivocado. Es que me da la impresión de que Mara Sedini, cuando adopta el perfil más combativo, le sale mejor. Como que le recuerda quizás ese perfil televisivo que tenía. Estoy pensando que quizás en algún minuto Francisco Vidal no caía muy bien en la oposición cuando él era el vocero, porque era súper aguerrido en su defensa del gobierno y a veces de una manera bien picosa, ¿cierto? En cambio hay otros que han ejercido quizás un perfil más lúdico, me acuerdo cuando Chadwick llega a ser vocero de Piñera, llega con un estilo como básicamente dueño un poco de la fonda, y de hecho tanto así que al rato le dicen mejor que usted sea ministro interior, ¿cierto? Entonces, ¿cómo ves tú los distintos perfiles de los voceros que hemos tenido? ¿Hay alguno quizás algún modelo? Uno podría decir, como existe el modelo A, el modelo B, el modelo C, ¿cuál es la pega del vocero? Y en ese sentido, ¿cómo iluminas lo que está ocurriendo con Sedini? Mira, esto podría tener una respuesta simple, pero yo creo que por lo menos mi experiencia me indica que no hay, ni en la comunicación tampoco hay un manual que nos diga esto tiene que ser así, porque depende primero de las características del presidente.
Segundo, las características del comité político que existe en la moneda, de los personajes. O sea, de repente nos olvidamos que hay ministros del Interior que han sido mandantes, qué sé yo, con un gran carácter fuerte, que se imponen, como era José Miguel Insulza, por ejemplo, ¿ya? Y dependiendo de eso, es cómo se pueda desempeñar un ministro de vocero. Tiene que tener la personalidad, además, y la fuerza de imponerse y de hacerse escuchar en el comité político, que siempre es difícil cuando está establecido por gente que se asume como ministro y actúa como ministro. Entonces no es fácil. Yo, por ejemplo, creo que Enrique Correa durante el gobierno de Elwin fue un gran vocero, Claro. pero fue mucho más que un vocero, porque desarrolló articulador. conversaciones, mesas de Claro. diálogo, y también yo hago siempre la claridad que era mucho más fácil hacer comunicación en el gobierno de Elwin, pues veníamos recuperando la democracia y había una intención de todos de ordenarnos. Por lo tanto, lo que viene después, sí, claro, Pancho Vidal... no sé si tiene un doctorado como vocero, porque ya ha estado presente en muchas entidades. Bueno, de hecho, a mí me tocó trabajar con él la segunda parte también cuando era director de la Secretaría con él. Y su identidad, si su Twitter es @VidalVocero. O sea, él básicamente fue consumido por esa Claro. identidad. Entonces, creo que Cecilia Pérez también fue una buena vocera para lo que necesitaba el gobierno en ese momento, de Piñera. Entonces... Por eso creo que depende. Hay un nivel de apuesta, si lo queremos llamar así, cuando... por eso que la designación de autoridades ministeriales es tan compleja, porque uno tiene que ver los perfiles. Y el caso del vocero quizás es uno de los más complejos. Ahora, Juan, de todos los, me llamaba la atención el listado de nombres que dan ustedes. Todos ellos creo que tienen algo en común, que no eran voceros, eran ministros poderosos Sí. que ejercían la vocería, pero todos tenían un poder Claro. propio. Enrique Correa, Andrés Chadwick, que era el primo del presidente, ni más ni menos, Camila Vallejo, ni Camila que Vallejo. decir, con una tremenda trayectoria Capital política, personal, claro. capital personal tremendo, Francisco Vidal. O sea, todos ellos son vistos como personas muy poderosas dentro de los gobiernos que, por lo tanto, cuando ejercen la vocería, uno dice, aquí está hablando el gobierno. Y perdona, voy a incorporar un nombre que es distinto, porque aunque no eran voceros, pero lo hicieron bien. José Joaquín Brunner, por ejemplo. Claro. Fue un vocero que yo diría que le fue bien. Uno conoce a José Joaquín Brunner, lo escucha en distintas entidades, y él no tiene las características de un vocero, Algo intelectual. ni el lenguaje de un vocero, Claro. pero sin embargo fue capaz de imponerse frente a la prensa y daba vocería, y yo diría que nunca lo cuestionaron mucho, ni lo interpelaron mucho. Entonces ahí tienen un caso de alguien que no es como este es, Claro, no hay un pero modelo, resultó, digamos. no hay un Claro. modelo. Claro. Entonces es difícil. Ahora el caso de Mara Cedini, yo creo lo que pasa es que está dentro de la línea original que yo les decía, de que ellos no estaban preparados para hacer gobierno, y lo que armaron fue lo que le parecía que funcionó en la campaña, funcionó acá. Claramente ella sigue en campaña. Ella pelea con los comunistas, pelea con acá, y la verdad es que lo que se necesita es alguien que imponga respeto, que establezca tranquilidad, que baje las pasiones, etcétera, y Claro. está lejos de eso. Pero Juan, eso ha sido la tradición en Chile, pero hoy a nivel internacional está de moda precisamente el modelo contrario, o sea que los gobiernos siguen en campaña y que la forma de gobernar es precisamente lo que vemos en muchos países, Estados Unidos, Argentina, sin ir más lejos, incluso Petro en Colombia, López Obrador en su momento en México, que la idea es que tiene que haber una movilización permanente del electorado a través de la adversariedad con quien se ve como enemigo, ¿no? Y ese es un modelo político que está funcionando en buena parte del mundo. Uno puede decir si ha sido exitoso o no, pero tal vez tiene que ver con un gobierno en Chile que también mira esas experiencias y dicen, bueno, tal vez no es tan cierto que cuando uno llega al gobierno tiene que olvidarse de ese modo campaña. Bueno, de nuevo estamos en la política, pues, porque eso es parte de la evaluación política, pero además el mundo vive un ciclo que yo considero lamentable, pero es de una imposición de la postura ultraderechista, y estamos viviendo en ese ciclo los estilos de la ultraderecha, así que también hay que tomarlo en cuenta, que eso influye en cómo y por lo tanto no tengo la menor duda de que en Chile el grupo que llegó con Kast viene con esa inspiración de lo de Milei, que yo lo encuentro ridículo, pero igual se sacó la foto con la motosierra, etcétera. No, y hay muchos en la derecha radical que admiran a Milei, más allá de decir, claro, Sí, se le pasa claro. la mano, pero dicen, bueno, él está logrando Sí, sí. cosas, digamos, o sea, ha sido Sí, efectivo. Pero aparte de eso, estaremos de acuerdo de que Milei tiene que ver también con cómo es el ser argentino. En Argentina Sí. hay ciertas cosas que se instalan que a lo mejor en Chile Claro. no podría pasar nunca. Pero sí, yo creo que este gobierno está en ese ánimo, y si alguien se mete a trabajar el tema desde la sociología, la política, la comunicación, y nos olvidamos un poco de la economía y ven
cómo está Chile, en qué quedó y qué es lo que sería razonable hacer, a mí me parece que lo que se está haciendo no es razonable. Y para el bien del país, ojalá que entiendan eso a lo menos, digamos. Porque este es un gobierno además que no tiene coalición. Pues sí, hay una serie de inserciones de distintos partidos, intereses, para dar la sensación, que creo que fue una equivocación porque nos dieron la sensación de igual, que esto ahora sí que es grande y representamos a todos, por lo menos algunos ministros que fueron elegidos por eso, está resultando en ser un equipo que no tiene fiato, que está demostrando contradicciones internas. Ustedes mismos hacían la mención de la ministra de Salud. Entonces eso puede seguir dándose. Y mientras no encuentre el rumbo, no encuentre el paso que es necesario que dar, puede seguir teniendo estos problemas eternos, y creo que mientras tanto se va a seguir desperfilando la figura presidencial, y eso es fatal para cualquier gobierno. Porque de aquí tendríamos que esperar hasta las elecciones que vienen en 3 años más, y ahí recién se va a producir una situación que pueda mucho decir, estamos en un problema. ¿Y esto se soluciona con un cambio de gabinete o crees que es más profundo todavía? Yo creo que es más profundo. Ahora, con un cambio de gabinete van a mejorar momentáneamente cosas, por supuesto. Siempre pasa y ocurre, pero como el tema es de fondo, tiene que ver con cómo trabajamos con este país, con esta ciudadanía, que es de la forma en que está. Si miren, yo voy a la feria todos los sábados y en la feria uno escucha de todo, pero justamente estaba comprando unas cosas y viene una persona que le dice, se le ocurrió al que estaba vendiendo hablar algo que tenía que ver con la política, porque no le gusta la política a él. Esto es como cuando los políticos dicen tal cosa. Entonces la persona que estaba comprando le dijo, usted parece que votó por Caspu. Entonces salió el tema de la metáfora y se metieron otros, y etcétera, etcétera. Cuando uno empieza a ver esos estados de ánimo, lo que yo les contaba antes de empezar, que fuimos a ver una obra de teatro y resultó que uno de los actores utilizó el concepto metáfora y el teatro lleno, cayó, aplauso y qué sé yo. Esa es la temperatura que uno tiene que notar, porque tiene lo simpático, lo bueno, lo entretenido, pero tiene lo preocupante de que cuando las cosas van por ese camino, rompen por caminos equivocados. Muchísimas gracias, Juan. Por favor, un gusto estar con ustedes. Gracias, Juan Carlos, por haber compartido con nosotros. Gracias, Cristóbal, y gracias a ustedes. Nos encontramos el próximo lunes en otro Animales Políticos. Nos vemos. Animales Políticos fue presentado por Casa Editorial Lo que Importa. Dirección ejecutiva, Daniel Matamala. Producción general, Paulina Barrales.